Muy buenas a todos. Esto es una entrevista con el doctor Francisco Gil White aquí en mi canal de YouTube, en El Cambio de Guardia. Él está en Israel y yo estoy en Colombia y vamos a intentar descifrar o analizar lo que está suponiendo el ataque de Israel y Estados Unidos a las bases de Irán. El profesor y doctor Francisco Gil White tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y además tiene el doctorado en la Universidad de Los Ángeles en Antropología Evolutiva y Sociocultural. Y además, lo más interesante de todo son su serie de libros que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que iré poniendo por aquí a través de un código QR para que podáis acceder a todos sus libros y comprarlos. Y trata del actual antisemitismo y sus orígenes históricos. Así que sin más dilación vamos a empezar esta entrevista a distancia esta vez con este colaborador que ya le conocéis muchos en el canal y vamos a ver qué tal se da hoy. Francisco, ¿qué tal estás? Estupendamente, disfrutando mucho del Estado de Israel, a pesar de los misiles. Lo sé. Claro, a pesar de los misiles, ¿qué está pasando ahora mismo en Medio Oriente? Pues lo que te puedo decir es de la experiencia subjetiva de estar aquí no es tan mala, porque el sistema de defensa aéreo de Israel es muy efectivo y está capturando casi todos los misiles en el aire. O sea, no capturando, destruyendo en el aire, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos que bajar repetidamente a los refugios, pero pues, la gente está acostumbrada y no ves a nadie realmente muy asustado. La gente confía en el sistema de defensa aéreo. Ha habido, hasta donde yo sé, solamente 2 impactos y muy poca gente, hay muy pocas bajas. Entonces, pues hacemos la vida lo más normal que podemos. No, obviamente no es totalmente normal, pero no es una situación extrema, nada que se le acerque en este momento, por contraste con lo que están viviendo los iraníes, porque allá sí los misiles sí están haciendo contacto con el suelo y con distintas instalaciones y se están sintiendo las explosiones y están teniendo obviamente consecuencias muy serias. Y pues esperemos que sea el fin del régimen iraní, pero como tú sabes y como sabe la gente que me sigue, yo no confío que Estados Unidos vaya realmente a orquestar aquí un beneficio para Israel. Lo que yo predigo es que inclusive en este caso pues los jefes gringos van a hacer un esfuerzo para que el resultado sea otra vez malo para Israel, porque eso es lo que siempre hace. Siempre has dicho, Francisco, que Israel, bueno, que Estados Unidos no iba a atacar a Irán. Ahora que lo ha atacado, ¿cuáles son tus predicciones? Mira, qué interesante que la gente recuerde, inclusive tú, que la gente recuerde que yo dije que Estados Unidos no iba a atacar a Irán. Eso es interesante como comentario sobre cómo funciona la memoria y la forma como disciplinamos o no disciplinamos nuestro pensamiento para el razonamiento científico. Yo, de hecho, documenté mi predicción para que después no me pudieran decir esto. Entonces la documenté en video y la predicción nunca fue Estados Unidos no va a atacar a Irán. Lo que yo dije es Estados Unidos no va a atacar a Irán a menos que atacar a Irán sea malo para Israel. Eso fue lo que yo dije. Entonces, este ataque no viola mi predicción, salvo que veamos un verdadero beneficio para Israel cuando se asiente el polvo. Entonces, si mi predicción obtuvo o no obtuvo, pues todavía no sabemos, porque no se ha asentado el polvo. Yo estoy prediciendo que los jefes gringos van a hacer lo posible por conseguir un resultado que sea dañino para Israel. Y de hecho, en el proceso que precede al ataque gringo e israelí contra Irán, podemos ver una confirmación de mi modelo, porque Trump estaba haciendo todo lo posible por salvar a los ayatolás, ¿no? Entonces, primero amenazó en la guerra de los 12 días,
entró nada más para detener a los israelíes y salvó a los ayatolás, como acababa de decir, porque él anunció en Truth Social que quería salvar al imperio iraní, así lo dijo. Y efectivamente entró a la guerra para detener a los israelíes y salvó al imperio iraní. Y ahora, cuando empezaron todas estas protestas en Irán, Trump dijo, si los ayatolás le disparan a la población iraní, yo le voy a disparar a los ayatolás, ¿no? Muy macho. Y nada más dijo eso, los ayatolás asesinaron a decenas de miles de iraníes, y la respuesta de Trump cuando le preguntaron a los reporteros, bueno, ¿y ahora qué onda? Ahora. Y entonces Trump dijo, no, pero es que me dijeron que siempre no van a matar a tanta gente y además suspendieron las ejecuciones, entonces pues siempre no me voy a mover. Entonces, bueno, pues no, eso es consistente con alguien que no quiere atacar a los ayatolás, que no importa cuántas excusas le den, va a tratar de eludir esa consecuencia. Y inventó un proceso diplomático que es absurdo, porque cuando sintió esta presión gramatical y pública de hacer algo, porque los ayatolás ya están asesinando a su propia gente en números verdaderamente escandalosos, entonces lo que hace es que inventa un proceso diplomático para que los iraníes firmen que van a abandonar su programa nuclear. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Los ayatolás ya asesinaron a decenas de miles de iraníes y si continúan en el poder los van a seguir oprimiendo y asesinando. Pero Trump quiere que firmen que ya no van a desarrollar armas nucleares. No hay ninguna conexión. No, yo no estoy diciendo que no nos importe el programa nuclear, claro que nos tiene que importar, pero no hay ninguna conexión lógica, obvia, entre le están disparando a los iraníes y ahora los vamos a hacer firmar un acuerdo nuclear. Es absurdo. Entonces, de lo que tiene cara, en realidad, ese proceso diplomático es de que Trump quería que los ayatolás se arrodillaran en algo, ¿no? Que le firmaran el acuerdo nuclear para que entonces él pudiera decir, mira, ya los doblegué, ahí muere, y entonces los ayatolás se quedan en el poder. Eso es lo que, en mi opinión, Trump quería. Pero ¿qué pasó? Que por la lógica interna de el fanatismo yihadista, los ayatolás no se pueden arrodillar. Es la misma estructura que vimos en la guerra de los 12 días. Donald Trump les estaba gritando a los ayatolás que por favor regresaran a la mesa de negociación, otra vez dizque para las armas nucleares, ¿okay? El mismo cuento, que por favor regresaran a la mesa de negociación para que él pudiera detener a los israelíes. Lo dijo tal cual en voz alta. Y los ayatolás no podían rendirse, no pueden rendirse porque la estructura interna de la gramática del fanatismo yihadista, pues cuando están bajo ataque israelí, los obliga a continuar atacando, pues porque toda la misión existencial del Estado yihadista iraní es la destrucción genocida del Estado de Israel. Entonces no se pueden detener. Entonces cuando no pudieron cooperar con la estrategia de Trump para salvarlos, entonces Trump sí tuvo que entrar a la guerra para detener a los israelíes. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Es muy similar. Trump les dice, a ver, ahí está, voy a armar un proceso diplomático para que ustedes firmen que abandonan sus armas nucleares, el desarrollo de armas nucleares. Pero otra vez, no se pueden arrodillar porque Estados Unidos es gran Satanás. Estados Unidos es gran Satanás y el Estado iraní tiene inclusive rituales estatales, periódicos, para repetir que Estados Unidos es gran Satanás y muerte a Estados Unidos, ¿no? Entonces no se pueden arrodillar, y cuando no se pudieron arrodillar, por más que Trump les dio oportunidades, todas las oportunidades, pues orillaron a Trump, porque en ese momento ya se vuelve no solamente ridículo, sino diagnóstico para todo mundo que Trump no ataque. Entonces lo acorralaron, ya no le quedó más remedio que atacar, pero obviamente que esa no es su intención, eso no es lo que él quería. Y
Y la predicción de mi modelo sigue siendo que Trump va a buscar la forma, los jefes gringos van a buscar la forma de acomodar las piezas del tablero para que nuevamente se debilite la seguridad del Estado de Israel. Y el dato que yo le recuerdo a la gente es el que acabamos de publicar. Acabamos de publicar un artículo en Management of Reality donde documentamos que en los últimos 10 años, la muestra podría ser más grande, pero por flojos tomamos los últimos 10 años. Estados Unidos ha estado enviando más o menos 6 veces más armamento medido en dólares a los enemigos genocidas de Israel que a Israel. ¿Y qué crees? Al que más armamento le han estado enviando es a Irán. ¡A Irán! ¿Por qué? Porque nada más a Irak los gringos han estado enviando 574,000 millones de dólares en armamento en los últimos 10 años. Mucho más que a Israel. A Israel le han enviado 137,000 millones de dólares en armamento. ¿Ok? Entonces, aun si Irak fuera el único enemigo de Israel, ha habido 4 veces más armamento gringo para Irak que para Israel. Y esto en todo es para Irán, porque desde la invasión estadounidense de Irán en 2003 con Bush Jr., los que controlan Irak son los iraníes. ¿Ok? Después de la invasión de Irak, los gringos organizaron una elección en Irak y por supuesto los que ganaron fueron los chiitas, porque los chiitas en Irán son mayoría, son 60%, 6-0. Entonces, el gobierno que subió fue un gobierno chiita controlado desde Irán, y esto cuando tú lees a los académicos que estudian Oriente Medio, no es como que alguien diga otra cosa, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Entonces, pero la gente común no está enterada. Entonces, con la ficción de que Irak supuestamente es independiente, han estado enviando más armamento a Irak que a nadie, y como eso está controlado por Irán, todo es para Irán. Entonces, los presidentes gringos, incluyendo Trump, han estado armando a Irán contra Israel. Y eso ahí es donde está la demostración de cuál es su verdadera intención. Ahorita Trump tuvo que atacar a Irán para conservar su coartada. Porque si no hacía esto, ya pierde la coartada, se vuelve demasiado obvio. Pero la predicción sigue siendo la misma. Ellos van a encontrar la forma de desmenuzar la seguridad del Estado de Israel. Entonces, atacaron a Irán. ¿Por qué? Porque ahorita es malo para Israel que ataquen a Irán, porque lo que logra este ataque es conservar la coartada de los jefes gringos. Y si pierden la coartada, todos nos damos cuenta de lo que está pasando, y entonces Israel ahora sí mejora su posición estratégica, porque todo el mundo entiende que los mismos jefes gringos quieren destruir Israel como parte de su estrategia de destruir la democracia occidental. Un inciso, Francisco. Acabo de poner el QR que te lleva directamente al artículo que habéis escrito en vuestra página web. ¿Vale? Gracias. Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, los ataques que está habiendo de drones a bases estadounidenses, el edificio de la CIA? O sea, ¿tú crees que esto es un poco una opereta? No, yo creo que sí. Yo creo que los iraníes, o sea, yo creo que opereta sería demasiado superficial. Esto es una verdadera guerra. Hay gente que está muriendo. Yo no querría minimizar eso para nada. Pero lo que estamos viendo es una. Mira, ¿con qué lo podríamos comparar? Lo podemos comparar con lo que sucede al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los paralelos son muy buenos, porque la clase gobernante estadounidense, los jefes gringos, son los que produjeron el nazismo alemán. Entonces, ahí hay un paralelismo exacto, ¿no? Sí. Los jefes gringos antes de la Segunda Guerra Mundial eran de ideología eugenista, y el eugenismo es el movimiento que parió al nazismo alemán. Y los grandes monopolistas gringos, los mismos que pusieron a Roosevelt en la Casa Blanca, estaban financiando y apoyando el crecimiento del eugenismo en Alemania y lo convirtieron en el nazismo.
¿ok? Sin embargo, es cierto que hacia el final de la guerra, los jefes gringos se enfrentaron militarmente con los nazis. Eso sí pasó, como ahora también estamos viendo un enfrentamiento militar de los jefes gringos con los iraníes, ¿no? Entonces, pero en la Segunda Guerra Mundial tampoco quería decir que realmente quisieran destruir el nazismo. Lo que pasa es que ahí no les quedó remedio. ¿Por qué? Porque los rusos, los soviéticos, ya habían vencido a los nazis. Entonces, un detalle muy importante para la interpretación de la Segunda Guerra Mundial es la fecha de la invasión estadounidense por Normandía para enfrentarse directamente con los nazis. Los jefes gringos no empezaron ni siquiera a planear la invasión por Normandía, sino hasta un par de meses después de que los soviéticos habían ya demostrado que los nazis habían sido derrotados. ¿Ok? Ni siquiera la empezaron a planear, sino hasta 2 meses después de que los nazis demostraron que ya habían perdido la guerra. ¿Ok? Esa demostración la obtuvo todo el mundo en la batalla de Kursk. Los historiadores te van a decir que la batalla de Stalingrado, pero no es cierto. No fue sino hasta después de la batalla de Kursk que todo el mundo quedó convencido de que los nazis habían perdido la guerra. Y fue entonces cuando los jefes gringos empezaron a planear la invasión por Normandía. Entonces, esa invasión no fue para vencer a los nazis, porque los nazis ya habían perdido, los soviéticos ya los habían derrotado y estaban avanzando hacia el Atlántico. Sí. Entonces, la interpretación que yo le doy a ese ataque contra los nazis es que los jefes gringos atacaron para quedarse con un cacho de Europa, para que no fuera todo de los soviéticos. ¿Okay? Pero los nazis ya habían sido derrotados y eso te lo van a decir todos los historiadores de la guerra. Los que vencieron a los nazis son los soviéticos. ¿Okay? Entonces aquí está pasando un poco lo mismo. Los jefes gringos han estado armando a los iraníes, como demostramos en el último artículo, y de hecho lo han estado haciendo no en los últimos 10 años, llevan medio siglo haciendo esto. Cuando ahí tenemos otro artículo sobre el Irán-Contra, que es un escándalo que sucedió en los 80s, cuando se destapó que Ronald Reagan estaba enviando miles de millones de dólares en armamento secreto a estos mismos iraníes, ¿ok? Cuando este Estado Islámico fue fundado en 1979, gracias a las conspiraciones de Jimmy Carter. Eso también ya está documentado, lo documentamos en la misma serie. Durante la campaña presidencial, cuando no se entendía nada del papel de Jimmy Carter poniendo a Khomeini en el poder, Ronald Reagan estuvo acusando a Jimmy Carter de haber sido muy cobarde y tímido y no entender las cosas, etc. Y dijo, yo sí me voy a enfrentar a los iraníes. Fue un show. Cuando eligieron a Ronald Reagan, inmediatamente Ronald Reagan empezó a enviar miles de millones de dólares en armamento al mismo Ayatollah Khomeini. ¿Ok? Esa es la política, armar a los iraníes. Pero, y como te digo, es desde entonces, no es de los últimos 10 años. El Irán-Contra te demuestra que ha sido una política consistente. Entonces, lo que pasó ahorita, como lo interpreta mi modelo, es que le pasó lo mismo que con los nazis. No le quedó más remedio a los jefes gringos ahorita que atacar a Irán porque las circunstancias los dejaron ya sin opción, porque si no atacan ahorita a los iraníes, entonces pues todo el mundo va a concluir que los están protegiendo. Ya ahorita sí ya no hay más remedio, ¿no? Ya movilizaron tropas, ya les dieron la opción de firmar un acuerdo nuclear, ya le están disparando a la población iraní. O sea, todo el mundo entiende que es un régimen terrorista, que tiene fuerzas proxy, etcétera. O sea, ya ahorita ya verdaderamente es demasiado obvio si no los atacan. Y entonces, pues gramaticalmente, esto les torció el brazo, ¿no? Sí. Pero los que estén interesados en ver si mi modelo sobrevive o no a lo que está pasando ahorita, a lo que tenemos que poner atención es qué van a hacer ahora
los jefes gringos, porque fíjate, el contexto regional es muy interesante. En Líbano, Trump detuvo a los israelíes cuando estaban derrotando a Hezbollah, que es un enemigo genocida de Israel. Entonces salvaron a Hezbollah en Líbano, enemigo genocida de Israel. En Siria detuvieron a las fuerzas de defensa israelí cuando estaban derrotando a los yihadistas sirios. Y Trump insistió en que estos yihadistas sirios se volvieran el nuevo gobierno de Siria. Al-Jolani, que es el jefe de ISIS, es ahora el nuevo gobierno de Siria, gracias a Trump. Entonces, ahí también Trump acomodó una pieza en contra de Israel. En la guerra de los 12 días, como ya dijimos, detuvo a los israelíes. Anunció que va a proteger a Qatar de los israelíes. Le extiende protección nivel OTAN a los yihadistas de Qatar, que son los autores del 7 de octubre. Y en Gaza detuvo a los terroristas de Hamas, a los israelíes cuando iban a derrotar a los terroristas de Hamas. Salvó a los terroristas de Hamas. Entonces, todo ese cuadro lo que predice es que, pues sí, tuvo que atacar a Irán, pero va a encontrar la forma de rescatar la estructura anti-israelí. Por ejemplo, ya lo está haciendo en Siria, transfiriendo Siria de Irán al eje turco, porque Turquía es el padrino de Al-Jolani, y lo que yo predigo es que algunas otras cosas van a suceder ahora para reconfigurar la estructura que vulnera la seguridad israelí. Sí. Además, el ataque ha sido principalmente llevado a cabo por las fuerzas de defensa de Israel, no por Estados Unidos, ¿no? Bueno, sobre ese detalle no soy un experto, no te sé decir, pero no, ese detalle no decide nada. Lo que es fundamental para las predicciones de mi modelo es qué va a hacer ahora Trump en el contexto es decir, en la secuela de este ataque. Fíjate, en Gaza impuso un cese al fuego y regresaron a los rehenes, etcétera. Y tú puedes, si nada más ves eso, podrías decir, bueno, esa fue una jugada pro-israelí. Pero el contexto más amplio te dice lo contrario, porque lo que hizo Trump en Gaza fue salvar a Hamas. Y Hamas se ha estado reforzando ahora. Ha estado recuperando sus fuerzas, está entrando otra vez dinero y armamento para que Hamas prepare el siguiente ataque. Sí. Entonces, a eso hay que ponerle atención ahora en la secuela de esta operación contra los ayatolás iraníes. Un inciso, Francisco, acabo de poner un QR que te lleva directamente a tus libros, ¿vale? A la página web de MORE, de Management of Reality, y ahí la gente puede comprar tus libros, ¿vale? Otra cosa, porque, claro, ahora Trump dice que no va a enviar tropas a Irán, que solamente van a ser ataques quirúrgicos en diferentes zonas. Para mí, y te lo lanzo así directamente, creo que Trump lo que está haciendo es, no una opereta, pero sí un ataque que no va a destruir a los ayatolás, o al menos no va a destruir al régimen duro o al núcleo duro de los ayatolás, y que esto dentro de 10, 15 años va a pasar lo mismo. No sé qué opinión tienes de esto. Porque si aparte del ataque no hay una estrategia de educación para educar al pueblo iraní, para decirles que el yihadismo es algo que debe estar extinto en nuestra sociedad, creo que el pueblo iraní sí entiende eso. O sea, las protestas en contra de los ayatolás pues tienen que ver con eso. Entonces, sí, yo diría que el grueso de los iraníes sí entiende eso. Pero me refiero a esa célula pequeña que siempre dejan existiendo. No, bueno, es que si los ataques nada más son quirúrgicos, pues de cierta forma le están dando una oportunidad al régimen de sobrevivir, ¿no? Sí. Pero aunque hubiera cambio de régimen, mi predicción es la misma. Los jefes gringos van a buscar la forma de debilitar la seguridad de Israel. Esa sí es una predicción mía, y si los jefes gringos hacen lo contrario, si realmente en la secuela de esta guerra
toman decisiones que fortalecen la seguridad israelí, entonces sí falló mi predicción. A eso es a lo que hay que poner atención. Claro, que si los ayatolás se extinguen, si este régimen pasa al ostracismo, si ya no hay un relevo generacional dentro de los ayatolás, ¿quién crees que podría tomar el poder en Irán? ¿Y por qué? Bueno, pues es posible que pongan a Pahlavi como nuevo Shah, pero pues realmente no sé qué va a pasar. Es posible que eso se convierta en una guerra civil. Y pues cosas tan precisas no puedo predecir. Ya. Te quería preguntar sobre todos los ataques iraníes que están llevando a cabo, por ejemplo, atacando a sus vecinos, Arabia Saudita, han atacado no sé si al Yemen también, o sea, han atacado a diferentes países árabes sunitas. ¿Cómo interpretas tú esto? Los iraníes habían seguido una política de amenazar que si los atacaban ellos iban a atacar a todo el mundo. Eso lo habían anunciado desde antes. La lógica de ese tipo de amenazas es producir una narrativa. Esta es mi interpretación. Mi interpretación es que esas amenazas, la lógica es generar una narrativa que sirve para que las potencias occidentales no se muevan. Entonces las potencias occidentales nos dicen, no, pues no vamos a atacar a Irán porque sería muy peligroso para todo el mundo, porque los iraníes están muy fuertes y tienen fuerzas terroristas en todos lados y anunciaron que le tirarían misiles a todo el mundo y no queremos una guerra regional, ¿ves? Eso es lo que siempre te dicen. Queremos evitar una guerra regional. Esa es la narrativa. Entonces, como los iraníes dicen que si los atacan ellos producen una guerra regional y como la narrativa occidental es una guerra regional sería lo peor del mundo, entonces la amenaza iraní cumple con esa función narrativa, ¿ok? Sí. Y mientras lo dejes en el espacio de la narrativa, te funciona te funciona en ese plano, digamos. El problema es que si realmente hay un ataque contra Irán y cumplen su amenaza, pues lo que se revela es que esa amenaza no tenía ningún sentido geopolítico en términos de realpolitik, ningún sentido, porque en el momento en que ellos cumplen la amenaza, el efecto de cumplir la amenaza, pues sí es producir una guerra regional, pero es una guerra regional en la que todo el mundo inmediatamente se alía en contra de Irán. Nadie va a agradecer que Irán les tire misiles encima. Entonces, la consecuencia obvia de cumplir la amenaza es que la posición estratégica de Irán queda completamente destruida. Se quedan sin un solo aliado y por lo menos en el corto plazo, y eso vuelve su posición estratégica totalmente vulnerable, ¿no? Entonces, por haber acorralado a los gringos a producir el ataque y por haber conservado la amenaza que habían hecho, que es la amenaza que hace un fanático yihadista, ahora han destruido su posición estratégica. También lo ves un poco como se quedan sin aliados, como has dicho, y de alguna forma, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿A quién le viene mejor que Irán pierda todo el poder en la región y Arabia Saudita crezca hacia arriba, económicamente hablando? También eso podría ser una razón, ¿no? Sí, aunque tampoco hemos visto a los sauditas consistentemente oponiéndose a los iraníes. En distintas ocasiones los hemos visto buscando un acomodo con los iraníes. E inclusive en esta guerra al principio dijeron que no daban permiso a los gringos para utilizar sus instalaciones y bla, 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 y quisieron declararse neutrales, etcétera. Pero todo eso se termina en el momento en que los iraníes los atacan, ¿no? Entonces, pues, esa es la interpretación que yo le doy a todo eso. ¿Crees, Francisco, que podría haber una ramificación del conflicto por todos estos proxies que tiene Irán? Tanto Hamas, Hezbollah... Ya sucedió. Hezbollah está atacando desde el norte.
y eso pues obviamente genera la excusa para que Israel le conteste a Hezbollah. Entonces, pues eso ya sucedió. Lo que es muy positivo de este momento es que como el prestigio de Irán está destruido, precisamente porque Irán atacó a todo mundo, no hay realmente un argumento no hay un argumento sólido en ningún lado para construir un argumento anti-israelí. Digo, los antisemitas lo van a hacer, pero digamos que la construcción del argumento es muy débil, porque inclusive los países árabes musulmanes del Golfo se están pronunciando en contra de Irán. Entonces, y Estados Unidos está activamente atacando a Irán. Irán está atacando bases gringas. Entonces, inclusive dentro de Estados Unidos, tomar una posición pro-iraní para los izquierdistas woke, pues se vuelve muy incómodo, ¿no? Entonces, todo eso es muy favorable desde el punto de vista narrativo para la defensa de Israel. Entonces, pues qué bueno, yo estoy festejando todo lo que está sucediendo, porque por lo menos lo que sí produce a favor de Israel es que ganamos un poco de tiempo para seguir informando a la gente y explicar el contexto más amplio de lo que está pasando y combatir el antisemitismo. Sí. Has hablado de Israel. ¿Qué opinión tienes del ataque llevado a cabo por Israel en consonancia con los Estados Unidos? O sea, dentro de tu modelo, ¿cómo ves el papel de Israel o del gobierno de Israel con estos ataques? Bueno, el gobierno de Israel está actuando como siempre actúa, que es en total obediencia a los presidentes gringos. Entonces, mi modelo lo que dice es que los gobernantes de Israel no son líderes israelíes, sino sirvientes de los presidentes gringos. Y pues siempre hacen lo que diga el jefe gringo. Entonces, cuando Trump dice, a pesar de que los israelíes están ganando en Líbano, les dice detente en Líbano, se detienen. Cuando les dice detente en Siria, se detienen. Cuando les dice detente en Irán, en Gaza, en Qatar, donde sea, se detienen. Si le dice el presidente gringo a Netanyahu, pídele perdón al emir de Qatar, al asesino en masa que organizó la masacre del 7 de octubre, ahí va Netanyahu a pedirle perdón, ¿no? Entonces, pues son sirvientes del presidente gringo, eso es lo que son. Entonces, cuando el presidente gringo dice, entonces, ahora sí vamos a atacar a Irán, bueno, pues ahí van. Claro. ¿No? Es digamos, consistente con todo el patrón. Cuando les dice no ataques, no atacan. Cuando les dice ahora sí vamos a atacar, pues atacan. Sí. ¿Y tú crees que se va a llegar a un acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos? Bueno, acuerdo de paz con los ayatolás es imposible, porque la misión mística de los ayatolás es la destrucción genocida del Estado de Israel, y eso no lo van a abandonar, porque esa es su razón de ser. Lo que quizás se logre es un cese al fuego, ¿no? Como ya organizó cese al fuego Trump en Líbano, en Siria, en Gaza, pero nada de eso es un acuerdo de paz. Son simplemente ceses al fuego que le permiten a los yihadistas recuperar sus fuerzas, y para eso son. El papel de Qatar en todo este tinglado. Bueno, pues Qatar ahorita está fingiendo que está muy enojado con Irán, pero pues Qatar ha estado aliado con Irán. Han estado fortaleciendo a Hamas en contra de Israel, y han estado fortaleciendo a las fuerzas yihadistas. Qatar es un gran aliado de la Hermandad Musulmana, que es el creador de Hamas. Entonces, pues ahorita que le tocaron algunos misiles iraníes, pues gramaticalmente Qatar, a la familia gobernante de Qatar, no le queda más remedio que pronunciarse en contra de Irán y responder, que es lo que están haciendo. Pero en cuanto se asiente el polvo, la familia Al-Thani de Qatar, por supuesto, regresa a sus esfuerzos de destruir el Estado de Israel. Claro. Sí.
Sabes que, bueno, algunos medios de comunicación, incluso gente, influencers en redes sociales, están diciendo que esto es un ataque provocado por Israel. Ya sabes que el antisemitismo siempre vuelve en todo su esplendor para golpear de una vez más a Israel. ¿Qué te parecen ciertas declaraciones que dicen que, por ejemplo, esto está orquestado por Israel para ganar hegemonía en la región? Lo típico, la colonización del Estado de Israel. ¿Qué opinión te merecen estas afirmaciones? Bueno, para ganar hegemonía en la región, no sé qué quiere decir. Eh, eh, Cuando Israel ganó la guerra de los 6 días, que fue una guerra en la que los yihadistas anunciaron que querían, bueno, y Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto en aquel entonces y el líder de la Liga Árabe, él anunció en voz alta que querían exterminar a los judíos israelíes, ¿no? Y de todas maneras, cuando atacaron todos juntos en 1967, Israel ganó la guerra. ¿Y qué crees? Terminó regresando casi todo el territorio que le arrebató a los genocidas. Si ellos hubieran querido hegemonía territorial, regional, pues se quedan con el territorio ya. Pues lo regresaron a cambio de una promesa de paz. Le regresaron a Egipto el Sinaí a cambio de una promesa de paz. Y a los jordanos les ofrecieron regresar Judea y Samaria, increíblemente. Y los jordanos firmaban un acuerdo de paz. Y a los sirios les ofrecieron regresarles el Golán si firmaban un acuerdo de paz. Y se rehusaron. Se rehusaron. Entonces, esta idea de que los israelíes conspiran para ser los amos de todo Oriente Medio, es una cosa tan absurda. Sí. Pero vamos a suponer que sí es cierto que hubo alguna maniobra israelí para producir este ataque. Vamos a suponer que sí. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Los iraníes vienen prometiendo desde 1979 que quieren destruir en genocidio el Estado de Israel. Entonces, si Israel ahorita maniobró para atacar a los iraníes, ¿eso qué? ¿Se lo merecen los ayatolás? Sí, sí. Está perfectamente justificado que los israelíes quieran atacar a Irán después de que Irán ha estado organizando desde 1979 la destrucción genocida del Estado de Israel. Entonces, si ahorita Israel maniobró para producir un ataque contra Irán, pues que se aguanten. Sí, yo digo lo mismo. Al final es una defensa, ¿no? de tu propia soberanía y de tu existencia, que creo que es lo más importante, que hay gente que se le olvida que tenemos a un régimen del 79 que está orquestando genocidio del pueblo de Israel y que simplemente el pueblo de Israel se está defendiendo, nada más. Así es. Otro tema de que te quería hablar contigo es el tema de los kurdos. ¿Tú ves los kurdos en Irán organizando una especie de revuelta separatista para derrocar al gobierno? No creo que para derrocar al gobierno, pero sí es posible que hagan algo parecido a lo que hicieron los kurdos del norte de Siria cuando la guerra civil en Siria, que aprovecharon para pelear por su autonomía y crear una zona democrática en el noreste de Siria. Es posible que los kurdos en el norte de Irán intenten hacer lo mismo, y es posible que reciban apoyo de los kurdos autónomos en el norte de Irak, y también de lo que queda de los kurdos autónomos en el norte de Siria. Ya veremos qué pasa. Estos pueblos kurdos, ¿cuál es la relación entre ellos? Bueno, pues todos hablan el mismo idioma, tienen una cultura en común. Desde hace tiempo han querido crear un Kurdistán autónomo y libre, que es muy difícil porque los kurdos están repartidos en regiones de distintos países que obviamente no quieren perder áreas grandes e importantes de su territorio. ¿Cuál es el papel de Israel en ese sentido? O sea, ¿Israel apoya a los kurdos? Pues el papel de Israel no ha sido muy notorio. Sí se han aliado menormente con los kurdos rojavanos, pero por ser sirvientes de los gringos, los jefes israelíes no le han dado a los kurdos rojavanos el apoyo que realmente deberían, y
Por lo mismo, Siria no ha sido liberada. Siria podría haber sido liberada con relativa facilidad si los jefes gringos, perdón, si los jefes israelíes hubieran hecho una verdadera alianza material decisiva con los kurdos rojabanos, pero por obedecer a los jefes gringos no lo hicieron. Francisco, no sé si te has dado cuenta, has leído la prensa estos días, ha salido un caso de desinformación acerca de una escuela que pues, supuestamente ha sido atacada por Estados Unidos e Israel, donde han muerto, no sé si eran 500 niños. Una cosa no, así. Sobre ese tema no sé nada. Vale. Oye, Daniel, te quería preguntar si la podemos dejar ahí porque tengo que salir. Sí, tal cual. Solamente una última pregunta. Sí. ¿Cuál es tu predicción para las próximas semanas? Porque Trump ha dicho que esto va a ser una intervención de 3, 4, 5 semanas. No, ese tipo de predicciones yo no las puedo hacer. Si van a estar peleando 3 o 5 semanas, no las puedo hacer. Mis predicciones solamente son cualitativas. Lo que puedo predecir seguro es que Trump va a buscar la forma de maniobrar para que nuevamente salga lastimado Israel de alguna manera. Esa sí es mi predicción, pero cuántas semanas van a estar peleando es un nivel de detalle que yo jamás puedo dar. Vale, de acuerdo, Francisco. Muchas gracias por tu tiempo, por hablar desde Israel, que sé que es una situación complicada. Y voy a dejar en la descripción del canal y de la entrevista todas tus redes sociales, cómo acceder a tus libros, cómo acceder a tus artículos, que me parecen muy interesantes. Y estaremos en contacto en los siguientes días a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿vale? Perfecto, gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Nada, lo de siempre. Que vaya todo bien y ya me mantienes informado, ¿vale? Ándale, hasta luego. Un abrazo, chao. Si te ha gustado la entrevista, dale a like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.